que pronto vamos a podernos reunir otra vez. Amén. Qué bueno. Así Podernos sea. abrazar con ese abrazo de oso. Gloria a Dios, esperamos. Esperamos. Poder, ¿no? Sea, gloria a Dios. Ustedes saben que a mí me gusta el abrazo, pero de oso. El abrazo fuerte. El abrazo Los que, quiero mucho. el abrazo que sabe a Amén, mola, amén. señora. Cariño es mutuo, Porque hermana. imagínense, un abrazo de tantos meses, ese ya no es de oso, ese va a ser de pantera. De oso gigante, de oso gigante. Qué Que va a ser lindo del verlos. equipo. Qué bueno, qué Qué bueno. alegría poderlos saludar. Sí, hermana, Dale, yo la estoy dale. viendo. Mi hermana, mi hermana Verónica, Gloria a Dios. yo la estoy viendo. Sí, también a ti. A todito lo estoy viendo, a Julio, a Rosa, a todos Gloria los a Dios. veo. Gloria al Señor. Gloria al Qué Señor. bueno. Amén. Milton, Aleluya. mucho gusto. Muchas Pastor. bendiciones para todos. Amén. Sí, hermano. Bendición. Muchas bendiciones y muchos cariños para mis muchachos. Que no Qué los bueno. olvido. Qué bueno, qué bueno. Son las que van a ser las 7:40. Vamos a comenzar, ¿verdad? Los que se conecten, ¿verdad? Se conectarán en el transcurso. Hoy vamos al capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, ¿no? Y es interesante este capítulo porque marca las características, no, las cualidades que debe de tener un líder. Aquí Pablo le expresa a Timoteo. No olvidemos que esta carta va dirigida a una persona. Esta carta va dirigida a Timoteo. Aunque Timoteo es el pastor ahí, la iglesia está en persecución, no debemos de perder que esta es una de las cartas personales que Pablo escribe. Escribe dos a él, escribe una a Tito, le escribe a Filemón. Oh, aleluya. Y son cartas personales, aunque son cartas muy doctrinales. Por todo lo que él le enseña. Como les decíamos al principio, es algo como lo que hizo Moisés, ¿verdad? Cuando ya sabía que iba a partir de la tierra y que no iba a entrar, ¿no? A la tierra prometida. Él hace un resumen, ¿verdad? De la ley al pueblo, ¿verdad? Que es la carta de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio. Justo, y recordándoles. Entonces, literalmente, bueno, no literalmente, pero la idea de lo que Pablo está haciendo es algo parecido a lo que hizo Moisés con el pueblo, ¿verdad? Con Timoteo, recordándole varias cosas. Y hoy vamos a entrar en estas cualidades que debe de tener todo líder, no solo el pastor, sino todo líder. Y honestamente yo creo que todo cristiano debe de actuar, ¿no? Con mensura, ¿no? Y como un hijo de Dios debe de actuar. Que yo quiero pedirle a mi hermana Bruni, ¿no? que nos dirija en oración para comenzar. ¿Me estoy oyendo bien o no? Bruni, ¿puedes dirigirnos en oración? Oremos, hermano. Padre Celestial, gracias, Señor, porque es bueno, misericordioso, ya sea para ti en todo momento de nuestras vidas, Padre Santo. Señor, por la dedicación. Señor, en estos momentos también te doy gracias, Señor, porque me has permitido vivir un día más por lo que estás haciendo por mi hijo Víctor. También porque nos podemos conectar a través de la tecnología con los hermanos
iglesia. En nombre de Jesús, Señor, yo te pido que estemos de corazón, Señor, y que aprendamos de la lectura que nos va a dar el pastor, que estemos atentos y abramos nuestro corazón, aprender de ti, Padre Santo. Pido, Señor, esta noche, pues que le des sabiduría al pastor Panizo para que nos pueda dirigir en estas los tengo en inglés, pero en español. Ok, dispara en inglés. Los bíblicos de esta noche. En nombre de tu Hijo Jesús, amado, pido. Amén y amén. Gloria a Dios. No se preocupen ¿verdad? Si hay una palabra o algo que tengan que decir en inglés, yo le contestaré en mi Spanglish. Gloria a Dios. Pero créanme el problema es que no sepa español, español y tampoco sé inglés. Por eso es Spanglish. Gloria a Dios. Y es algo en lo que he ido avanzando. Gloria a Dios. Ya me batallo. Pero ahí vamos. Y quiero, no estoy seguro si ahorita me dijeron que no me estaba oyendo bien, no estoy seguro si me estoy oyendo bien ahora. Ahora sí. Gloria a Dios. Entonces vamos a dar comienzo, ¿verdad? Vamos a vamos a ir sobre los primeros 2 versículos, aleluya, ¿verdad? Y leemos, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. La continúa en el 3, no dado al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, ¿verdad? Vamos para anotar ahí. Un líder, ¿verdad? Un líder en la iglesia, gloria a Dios. Ser líder en la iglesia es una gran responsabilidad, porque la iglesia, amado, pertenece a Jesucristo. La iglesia es del Señor. Cuando usted tiene una posición en la iglesia, y le estoy hablando desde el pastor hasta el que limpia la iglesia, tiene una posición en la iglesia y tiene una gran responsabilidad, independientemente del grado o jerarquía que tenga la posición que usted ostenta dentro de la iglesia. Usted tiene una gran responsabilidad porque usted está trabajando en el negocio de Cristo, en la casa del Señor. No es su casa, es la del Señor. Entonces usted está ahí. Y eso es una gran responsabilidad. Gloria a Dios. ¿Verdad? Otra cosa que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Vemos que Pablo dice y que el que anhela obispado, anhela ser obispo, gran cosa, ¿verdad? ¿Cómo tenemos el texto? Dice, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. ¿Sabe? Que es bueno, ¿no? Uno querer trabajar y obrar para Dios. Pero no debemos de permitir el cabildeo por posiciones. No sé si cuántos puedan si entienden esta palabra, lo que es cabildear. Por ejemplo, vamos a darle un ejemplo. Se acercan las elecciones, ¿no? Las elecciones por lo general son en diciembre, entre las iglesias. Y está este hermano o hermana y empieza a promocionarse y empieza a buscar dentro del liderato de la iglesia, a acomodarse y a moverse él, a promoverse él o a promover a alguien, ¿verdad? A impulsar de una manera insistente. Una cosa es que podamos decir que fulano o fulana está apto para esto, pudiera ser bueno para esto. Y otra cosa es ir con toda la intención de que sea él, ¿verdad? Eso se llama cabildeo. Eso en el ámbito político se da mucho. No se cabildean para que los legisladores y senadores voten y voten por leyes o aprueben leyes, ¿verdad? Que beneficien a una persona, ¿verdad? Eso no debe de suceder en la iglesia.
La iglesia, perdón, la que debe de pasar juicio sobre los líderes, tanto en lo que se cree en lo que se crea como en la forma, pasar juicio, tanto en lo que las personas creen, lo que quería decir, tanto en lo que las personas creen, en la fe de las personas, de cómo actúa su fe, de lo que cree, de cuando da un estudio, cuando habla de la palabra, lo que habla, como también en la manera en que vive. A ver, no podemos ser cristianos dentro de la iglesia y mundanos afuera. No quise decir otra palabra, ¿no? Pero no podemos decir que somos cristianos y no vivirlo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que la iglesia, al pasar juicio sobre sus líderes, debe de tener en cuenta es la vida de la persona dentro y fuera de la iglesia. Que sea una persona honesta, ¿verdad? Usted ve ahí que entonces Pablo da un sinnúmero de cualidades que debe de tener, ¿verdad? El líder, ¿verdad? En este caso dice el obispo que podemos traducir esta palabra como pastor, ¿no? A quien está hablando, el líder de la iglesia, ¿no? Y dice que es necesario que sea irreprensible, o sea, que tenga un buen testimonio. ¿No? Porque todos cometemos errores, pero que sea una persona irreprensible de buen testimonio, que sea un hombre y una mujer, ¿no? Que su fe se vea y que sea probado en la fe, ¿no? De testimonio intachable, que su testimonio sea correcto. En el caso del hombre, marido de una sola mujer, aquí quiero hacer un paréntesis aquí. El concepto de una sola mujer es una prohibición, ¿verdad? Es una prohibición literalmente a la poligamia, gloria a Dios, y a la promiscuidad. ¿Estamos claros en lo que es la poligamia? Ok, la poligamia es los matrimonios múltiples. En este tiempo un hombre podía tener 2, 3, 4 esposas. Eso era totalmente Dios les legal. bendiga, la bendiga. ¿Cómo están? Todavía, Ay, está muy linda. gloria a Dios, todavía en estos tiempos hay algo dentro de algunas culturas se permite es legal la poligamia, ¿no? Algunos estados árabes musulmanes se permite la poligamia, aunque ellos no son muy propensos a esto porque sus leyes establecen que pueden tener 2 o 3 esposas, pero tienen que darle lo mismo. O sea que si, por ejemplo, se casa y quiere regalarle un carro de lujo, pues tiene que regalar, y tiene 3 esposas, pues son 3 carros de lujo que tiene que regalar, ¿verdad? Conforme a este tipo de leyes. Entonces, y tienden a no serlo. Una persona promiscua es una persona literalmente es una persona fornicaria. Y si es una persona casada y es promiscua, es una persona infiel, ¿no? Y entonces ahí tenemos el concepto de una sola mujer. También se refiere no es una prohibición al recasamiento, perdón, no es una prohibición al recasamiento si la persona es viuda, ¿verdad? O si la ruptura matrimonial es a causa de infidelidad. ¿Verdad? Son cosas que donde se puede permitir una cosa como esta. Ahora, hay varios puntos donde la alianza, específicamente la alianza, ve el divorcio. En la alianza nosotros tenemos pastores que son divorciados, pastores que están casados o con damas, ¿no? que han sufrido un divorcio. Y se mira el divorcio en su mérito. Por ejemplo, nosotros vemos el texto en Colosenses, ¿verdad? Que dice que sea la mujer sujeta a su esposo, pero entonces le da un mandamiento al esposo: ámala y cuida como Cristo amó a la iglesia. Cuando usted, hombre, varón que me escucha, maltrata a su mujer, usted es un adúltero, porque usted está adulterando el pacto que usted hizo. Dios no unió a su esposa para que usted sea dueño de su esposa y usted pueda manipular y maltratar como se quiera. Dios lo unió en matrimonio para que sean una sola carne. Por eso le dice: ame a su esposa
ame a su esposa como Cristo amó a su iglesia, que incluso dio su vida por ella, la cuidó y la sigue cuidando. Gloria a Dios. Entonces la alianza ve todas estas cosas, ¿verdad? En su mérito. Obviamente nunca van a aceptar un pastor que se haya divorciado por mutuo acuerdo, ¿verdad? O por una causal que no sea bíblica, como es el maltrato, como es la infidelidad, ¿verdad? Porque hay textos base para sostener eso. Entonces, el hombre que se casa con, o la mujer que se casa con un hombre que haya experimentado una separación por esta índole, entonces pues está acorde, ¿verdad?, al formato bíblico. Y la alianza no tiene problema con ordenar, tú sabes, a esta persona. Este cambio no es muy, este cambio es bastante nuevo. Este cambio surgió, este cambio de postura dentro de la alianza surgió, si no me falla la memoria, en los 90. En una de las asambleas en la década de los 90 es que surge este cambio. Antes la alianza, si un pastor se divorciaba, independientemente de la causa, si no fuera por infidelidad, lo separaban, o si estaba divorciado no podía entrar, ¿verdad?, al pastorado. Hoy en día pues lo miran en sus méritos, ¿verdad? Pueden haber diferentes opiniones sobre esto y se puede diferir y muchas personas pueden estar de acuerdo o no, pero los textos están ahí. Gloria a Dios. Y una de las experiencias más dañinas que puede sufrir un ser humano es un divorcio. O sea, porque en un divorcio no hay ganancia. O sea, en una ruptura eh, no hay nada bueno, porque es que primero que se rompe un vínculo espiritual. O sea, uno deja el hombre de su parentela, una de su mujer y se dan una sola carne, ¿verdad? Que hay un vínculo espiritual. Y por eso es que entonces Dios Jesús es enfático en decir que solo a causa de infidelidad, y Pablo, ¿no?, es el que suma al adulterio el maltrato, ¿verdad?, en los textos que hice alusión al contrario. Pero una persona que pasa por un divorcio pasa por un momento horrible, porque es que se destruye una familia. ¿Sabes? Hay hijos, hay muchas cosas envueltas. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? O sea, la pregunta, ahora yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué hacemos con esa persona? ¿La arrinconamos en un rincón ahí y nada? ¿O la restauramos? Porque en cierta medida, yo pienso esta es mi opinión, pueden diferir de mí. Yo pienso que la iglesia per se, no el Señor, la iglesia per se, el ser humano dentro de la iglesia, ha sido un tanto injusto con las personas que pasan por este horrible proceso. O sea, porque no debemos de olvidar que es una herida y estamos llamados a sanar. Obvio, los textos están ahí, son los textos, Dios es el que dispone, pero también nos llama a misericordia. Ven, callados. Aleluya. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieran comentar sobre esto? Un poquito controversial el tema, ¿no? Aleluya. No sé, Ajá, ¿quién me iba a que decir la algo? dice, pues hay que aceptarlo. Amén. ¿Quién me está hablando? Ah, Francis. Okay. En el celular se me pierden. Te escucho. Dios es empático, ¿no? Pero, como usted dice, tenemos que tener misericordia. Amén. Y hay casos muy especiales, hay casos de casos. Correcto. Se dice que el 50, en una ruptura, el 50% es 50 y 50. Pero hay casos especiales. Y en realidad es muy difícil para nosotros como seres humanos juzgarlos. Correcto. Además, no tenemos que juzgar. No deberíamos de juzgar. Eso pero se le deja al Señor. Pero como usted dice, las iglesias a veces son un poco fuertes con esa situación. Y pues yo quisiera que usted me diera una opinión personal sobre la situación. Sobre el divorcio. Sí.
Ok. De los pastores especialmente. De los pastores, ok. Un divorcio es algo horrible. Es algo horrible. Por lo que nadie quisiera pasar. Cuando uno va al altar, ¿verdad? Y uno oye al pastor no decir, ¿verdad? Y citar ese texto de Génesis, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces estamos hablando de que el vínculo matrimonial es algo divino. O sea, hay algo divino en el vínculo matrimonial. O sea, es sellado por lo divino, por Dios. Cuando rompemos esto, cuando rompemos un compromiso como este, hay unas implicaciones espirituales. Y ahí es que Pablo entonces trae los textos, que el obispo sea esposo de una sola mujer, ¿verdad? Y que si hay una ruptura, aquí estoy en lo personal, mirando los textos, si hay una ruptura, como habló Jesús y como mismo Pablo habla en Colosenses, sí, como Pablo habla en Colosenses, que sea o por infidelidad, porque la infidelidad, ¿verdad? Rompe el vínculo, pues ya usted está introduciendo un tercero, es un adulterio, usted está adulterando una unión. Y el maltrato, ¿verdad? Como mandamiento, cuida a tu esposa, también es una ruptura del vínculo, ¿verdad? Ambas cosas son causales que podemos tomar de la Biblia, ¿verdad? Para justificar, ¿verdad? No un divorcio, para justificar un recasamiento. Que es lo que está en esto. Porque en juego, el problema no es que se divorcie, el problema es cuando se vuelve a casar, ¿verdad? Entonces hay otro vínculo. En este aspecto, para que el hombre pueda continuar o pueda entrar al pastorado, si las causales son estas, con estas bases bíblicas, la Alianza Cristiana y Misionera, esto acepta al hombre, ¿verdad? Acepta. En lo personal, volviendo a lo personal, yo no estoy de acuerdo con el divorcio, pero no lo condeno. Y no lo condeno por el simple hecho de que para que haya alguien muerto, sea una mujer o sea un hombre, para que haya alguien muerto, que haya un divorcio. Esa es mi opinión personal. Yo soy bien enfático con lo que es el maltrato. Yo tal vez no creo ser el mejor esposo del mundo, pero jamás seré un maltratante, ¿verdad? Y yo siempre les digo esto a las iglesias que he pastoreado, tanto en Lares como en Elizabeth y hoy aquí en Union City, le digo esto a los caballeros, que en el momento en que yo me entere de que haya un maltrato, que usted haya maltratado física o verbalmente a su esposa, el primero que va a ir a denunciarle a las autoridades soy yo. Gloria a Dios. Si yo me entero de una infidelidad y usted no va y se lo dice a su mujer, créame que yo se lo voy a ir a decir. Porque uno es un creyente. Hay situaciones que nos suceden, pero uno tiene que tomar postura en lo que uno cree. Y cuando nos paramos en ese altar, decimos que sí a una lista. Decimos que sí en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, ¿verdad? Y decimos que sí hasta ahí, decimos eso hasta que la muerte nos separe. Y eso es un compromiso ante Dios. Y eso es sagrado. Yo me casé ya en los 30 y tantos años. Tenía ya como 32, 33 años yo tenía ya. Gloria a Dios. Corrí un poco antes, ¿verdad? Antes de ser cristiano, no, di mis cantazos, como digo yo. Pero en mi opinión personal, ¿sabes? Un divorcio es una cosa horrible. Un divorcio es una cosa en la que no estoy de acuerdo, pero no la condeno. En tanto al pastor o a la pastora divorciado y recasado, que sería el problema, si está acorde al contexto bíblico, yo no tengo problema con eso. No tengo problema con eso. Si no es en ese acorde, independientemente de las cualidades que pueda tener la persona, no está conforme al modelo que el Señor nos muestra en las Escrituras y no puede ejercer el pastorado. Esa es mi opinión. Yo creo que la alianza es una denominación escritural, o sea, totalmente centrada en las Escrituras y es la postura, ¿no? que se me ha enseñado y que entiendo correcta. Si surgiese algo, por ejemplo, todos los escritos que tenemos, y me refiero a los escritos antiguos de donde se traducen las escrituras,
estos datan del segundo siglo. No tenemos escritos, no tenemos descubrimientos arqueológicos en torno a la Biblia, en torno a la Escritura del primer siglo. Si en algún momento, ¿verdad?, surgiese un descubrimiento de esta magnitud y trajesen algún documento que se pueda comprobar su canosidad, ¿verdad?, su divinidad o en el aspecto divino ante la palabra de Dios, y trajera una cosa diferente, pues eso es un asunto de Dios, ¿no? Pero hasta ahora, los descubrimientos arqueológicos sostienen la Biblia que nosotros tenemos, ¿verdad? Y los más antiguos que se han recopilado, estos datan del segundo siglo. No hay nada del primero. O sea, estamos hablando como el primero del año después que nace Cristo hasta el 100. O sea, no hay nada en ese, no hay ningún descubrimiento arqueológico o en torno a las escrituras que podamos señalar que se haya descubierto en ese periodo de tiempo. Todos los documentos arqueológicos descubiertos con los cuales traducimos la Biblia son del siglo II en adelante, o sea, del siglo I sería del tercero del siglo II en adelante, hasta ahora. Si en algún descubrimiento, ¿verdad?, y se prueba su canosidad, ¿verdad?, se prueba su divinidad, esto cambiase la cosa, pues eso es harina de otro saco, y en este momento solo es especulación. Aleluya. Pero está el modelo bíblico ahí, ¿verdad? Y nos sujetamos a ello. Y en ese aspecto yo me sujeto a eso. Gloria a Dios. Pero volvemos. El divorcio es algo horrible que tanto para el hombre como para la mujer. Y nuestro llamado es a misericordia y a restaurar a estas personas. Obviamente hay unos estatutos bíblicos para ciertas posiciones, como las posiciones de ancianos, ¿verdad? Las posiciones de ancianos y pastores. Pero en lo demás, una vez restaurados, ¿no?, hay cosas que sí pueden, ¿verdad?, que pueden hablar. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Aleluya. Gracias, pastor, por su explicación y por su contestación. Gracias. Contesté tu pregunta. ¿Cómo? Contesté tu pregunta, aclaré tu duda. Sí, me contestó la pregunta. Gloria a Dios. Y, Creo que... y con una amplia explicación. Muchas gracias. Gracias a ti, Oliva. Leo, creo que te vi levantar la mano. Era muy importante para mí saber su concepto. Gracias, María. Oliva, no, María, no, Oliva. No sé por qué siempre he tenido el concepto de que tu nombre es María y tu apellido Oliva. Gloria a Dios. Leo, no te escucho. No escuché lo último que me dijo. Que no se tenía el concepto de que tu nombre era María y tu apellido Oliva. No. Mi nombre es María Oliva y mi apellido es Tavares. Ok. María Oliva Tavares. Vale, no, pero el pastor anterior y mis hermanos me llaman María Oliva. Correcto. Pero entonces estoy viendo en la pantalla Oliva Tavares. Y yo, me quedé un poquito. Pero qué bueno. Como estoy en Colombia no siempre he usado el segundo nombre. Gloria a Dios. Qué bueno. Allá tengo que usar por obligación el primero. Que si las personas se divorcian por maltrato y ambos están dispuestos a recibir ayuda, pues se restaura el matrimonio. Eso sí está. Leo, creo que me ibas a decir algo. Sí, con respecto a la lectura bíblica, dice que no dado a vino, no pendenciero, es decir, que el obispo que vendría representando el pastor o la persona que está al frente de un ministerio, ¿verdad? Correcto. Es la persona que debe encargarse de dar ejemplo, no ser un borrachón que ande por ahí bebiendo y haciendo cuantas cosas quiere y teniendo 2 mujeres y teniendo una vida totalmente diferente a la que debe vivir una persona cristiana que debe dar ejemplo a todo el que le rodea y también siendo ejemplo en su casa, con sus hijos, con su esposa, porque
dice el versículo, el capítulo, que si no sabe ser un buen pastor, un buen obispo en su casa, tampoco podrá administrar la obra del Señor. Ya mismo vamos a entrar por ahí. Aleluya, gloria a Dios. Hay una palabra interesante en ese versículo que acabas de leer, y dice, dado al vino. Entonces, esta palabra, ¿verdad? Sería como un verbo en la oración. Algunos hermanos de denominaciones como por ejemplo la Iglesia Bautista del norte, no la del sur, la del sur son más. La Iglesia Bautista no tienen problema con que el pastor tome. De hecho, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a alguna fiesta o boda, ¿verdad? De hermanos bautistas, especialmente de los que se denominan bautistas del norte. ¿Sabe? Usted va ahí y usted, créeme que infalta. Usted infalta. O sea, porque el primero que usted va a ver en la barra tomando es al pastor. A mí me dan la salida. Cuando vea esto, me dan la salida y acá que me voy, porque no, yo no soy de ese grupo. Gloria a Dios. Porque este verbo dado implica, ellos le dan una connotación de que es no emborracharse, haciendo a los textos que aluden a que Cristo tomaba. Nosotros tenemos textos ahí, inclusive el mismo Señor que le dice a ustedes que dicen que yo soy un tomador de vino. Salida. Cuando vea esto, me dan la salida y acá que me voy, porque no, yo no soy de ese grupo. Correcto. Entonces, lo que está diciendo aquí es que no sea un borracho. O sea, si tú vas a hacer un ejemplo, entonces no puedes estar no emborracharse. Estaba trayéndole, si tú vas a hacer el ejemplo, tú eres el ejemplo que Dios tiene en la iglesia, tú no debes de estar tomando, tú no debes de tener una vida desenfrenada, no debes de tener una vida desenfrenada, ¿no? Sin ningún tipo de límites, ¿no? Entonces esto es un poquito delicado. Yo prefiero no tomar, punto. ¿Sabes? No porque por decisión personal, ¿no? De hecho, yo nunca fui una persona dado a pesar de mis problemas con sustancias en mi adolescencia y temprana adultez, yo nunca fui una persona dada al alcohol, porque no me gustaba perder el equilibrio. Nunca me ha gustado perder el equilibrio, ¿no? Y una de las cosas de los efectos que el alcohol causa es eso. O sea, yo no soy una persona. Si les digo que nunca tomé, les miento. Les miento, fui joven, ¿no? Mi papá tenía negocios, ¿no? Pero fue algo que no estuvo, nunca ha sido algo en mí. Pero yo tengo un problema con que tú te pares en una congregación, ¿verdad? Que tú seas el líder de la congregación y te me proyectes un domingo de una manera y en una actividad social te me proyectes de otra. O sea, yo tengo un problema con eso. O sea, para mí eso es un problema ético. O sea, independientemente de aunque ahí diga dado y aunque hay textos donde vemos que el Señor sí tomó. O sea, decir que Jesús no tomó es una mentira. O sea, los textos en la Biblia están ahí. De hecho, el primer milagro que él hace es convertir el agua en vino. O sea, él está en una boda, él está en una actividad totalmente secular. O sea, él no está en el templo, él no está, y está participando de esta boda. Y uno de los señalamientos que le hacían los fariseos es decir que era un borracho. No porque se emborrachaba, simplemente porque lo habían visto en alguna actividad tomando una copa de vino. El vino con que ellos hacían la Pascua no era el Welsh que nosotros usamos. Era vino real. De hecho, la tecnología para que el jugo de uva no se fermente y se convierta en alcohol es moderna. En ese tiempo no existía. O sea, lo que había ahí era vino. Aleluya. Pero Pablo está diciendo que al obispo, al pastor, al hombre de Dios le está diciendo no seas dado al vino, no seas un borrachón, ¿sabes? No tomes, vive moderadamente. Y eso es un punto clave ahí. Es la manera en que yo lo interpreto. Mis hermanos bautistas, pues, entonces lo interpretan como una licencia para tomar. O sea, si se puede tomar una licencia, yo no creo que Pablo esté diciendo eso ahí. Yo creo que dado al trasfondo cultural que hay aquí, lo que Pablo está diciendo, no se olviden que estos están en Grecia.
O sea, estos no están en Jerusalén, estos están en Grecia, en medio de una cultura pagana sincretista. O sea, que sincretismo, ser sincretista significa que creen en muchos dioses. En una cultura sincretista donde eso era el pan del día. Entonces, Pablo está hoy, frena. O sea, si anhelas el obispado, entonces frénate en esto. Demuestra que eres un hombre de Dios, demuestra que tienes cordura. ¿Verdad? Es lo que está diciendo Pablo aquí, la manera en que yo interpreto el texto. Volvemos, ¿no? Mis hermanos bautistas y algunas otras denominaciones pues, difieren de mí. Aleluya. Algo más en torno a esto. Qué interesante, ¿no? Los veo todos ahí como... Aleluya. Bueno, si no hay algo más, entonces continuamos, ¿no? Aleluya. Hay otras cosas que dice, ¿verdad? Que no ganancias deshonestas. Oiga, sea honesto. Si pagaste con un billete de 20 y eran $8 y te devolvieron 15, tú sabes que hay 3 de más, devuélvelo. Y parece algo sencillo, pero hay alguien mirándonos, viendo todo esto. La verdad, y seguimos mirando, no avaro. ¿Cómo es? Nosotros en Puerto Rico le decimos a una persona avara, le decimos una persona maceta. Esto también utilizamos esto. Este es un mordido. También le decimos que tiene cangrejos en los bolsillos para no meterse la mano y no sacarle el dinero. Aleluya. Entonces, no seas avaro. No significa que andemos por ahí como si fuéramos un cajero automático repartiendo dinero. No, porque también el Señor en las Escrituras nos llama a ser buenos mayordomos de nuestros bienes. Es importante. Pero hay situaciones, ¿no? Donde uno debe de aportar, especialmente en lo que es y que era un caso aquí ético dentro de ello, que lo vemos en el libro de los Hechos, en el sostenimiento de las viudas. O sea, una viuda se quedaba desamparada, la gente desamparada, que pasa entre nosotros, ¿no? A la hora de aportar al avance del Evangelio, al avance de la iglesia, de nuestras responsabilidades económicas. Dios, se supone que tú quieres ser pastor, pues el primer diezmo que tiene que haber ahí es el tuyo. O sea, yo diezmo de lo que cobro, tanto secular como de lo que cobro de la iglesia. A mí el distrito, en este caso, dado el estatus de la iglesia, el distrito me deposita, ¿no? Lo que me da en mi cuenta, ¿verdad? Y yo hago el cálculo y a través de la plataforma, ¿no? que estamos presentando la plataforma de la iglesia, ¿verdad? Como lo presentamos el domingo, a través de la plataforma yo entro y doy mi diezmo. Y es sumamente sencillo, de hecho, les invito a que lo prueben, es sumamente sencillo, ¿no? Esto, y soy el primero porque yo creo que tenemos una responsabilidad con Dios. Se puede diferir, ¿no? Pero la palabra, cuando leemos en Malaquía, en esto me han robado. ¿Verdad? ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Traer los diezmos y ofrendas al alfolí. Y yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y todo el mundo se maravilla con eso. Yo no. Yo me maravillo con el texto que sigue. Porque cuando él sigue, dice, y reprenderé al devorador por ti. ¿Y quién es el que vino a devorar, a destruir? Amén. Padre de toda mentira. Aleluya. No está hablando del diablo. No le está diciendo a Dios ahí en Malaquía, cumple conmigo y yo me voy a encargar de Satanás. Yo no sé cómo usted interpreta Malaquías 3. O sea, pero esto es claro. Después que él dice, y trae los diezmos y ofrendas al alfolí, y abriré las ventanas hasta que sobreabunde sobre ustedes, hasta que sobreabunde bendición. Y la gente se maravilla con eso. A mí el que me fascina es el que sigue. Y reprenderé al devorador por usted. Cumpla con el Señor y el Señor se va a encargar de Satanás. De que Satanás no los zarandee. Aleluya. También los textos hacen alusión, ¿verdad? A lo que venía Leo ahora en el 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Aleluya. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Aleluya. Que gobierne bien su casa. Uno de los problemas que nos causa el ministerio, especialmente a los pastores, es el tiempo que
el tiempo que le dedicamos a esto. Para que tengan un ejemplo. Yo me levanté hoy y estoy trabajando entre lo que es el sermón del domingo, lo que fue la reflexión que les escribí y les grabé y después en las páginas de Facebook, trabajando también con este estudio. Y terminé como desde las 7:30 que empecé, terminé cerca de las 6:30 de la tarde. Y estoy en mi casa con mi esposa. Pero honestamente, hoy yo no le he dedicado tiempo a mi esposa. Y esto es un problema. O sea, uno tiene un buen siervo de Dios, tiene que saber ministrar el tiempo. Y Eric, toma nota, porque Noemí te va a recalcar esto. Aleluya. Un buen siervo de Dios tiene que aprender a administrar el tiempo de Dios y el tiempo de su familia. Porque Dios nos mandó como cabeza de nuestras casas y tenemos una responsabilidad sobre nuestras familias que no podemos poner el ministerio como excusa para no llevarlas a cabo. Y es un problema. Y el error de los obreros cristianos es pensar que el trabajo que hacemos es tan importante como para ignorar a nuestras familias, porque nos los van a reclamar. Uno de los peores días de mi vida, ya estaba pastoreando. No había terminado la universidad, no había terminado el seminario, todavía estaba en la UTC. Y estaba pastoreando la iglesia en Lares. Estaba en mis últimos semestres cargados de trabajo académico, con una carga académica muy grande, en mi trabajo como exterminador, ¿no? Que es como yo trabajaba en Puerto Rico, y también tenía el part-time de mantenimiento de la Alianza de Manatí. Y yo salía de mi casa a las 6:30 de la mañana y llegaba de noche, especialmente cuando tenía que ir a la universidad. Y un día mi hija menor, Yomi, la que vive acá con nosotros, me mira a los ojos y me dice: papi, ¿qué tal si te quedas hoy en casa, aunque sea para que me regañes? Y a mí esas palabras fueron como un puñal en el corazón. Porque mi hija me estaba diciendo: quédate en casa, aunque sea para que me regañes. O sea, mi hija me estaba diciendo: te necesito, no te estoy viendo, necesito verte, necesito oírte, necesito hablar contigo. Me estaba diciendo mi hija. Y yo tenía el tiempo tan ocupado y estaba corriendo con tantas cosas que había descuidado eso. Y eso para mí fue un dolor terrible. Ese ha sido uno de los peores días de mi vida. Automáticamente renuncié al part-time, me di de baja de una clase, la clase que salía por la noche, aunque logré hacer un acuerdo con el profesor. Me fui a dar de baja, pero logré hacer un acuerdo con el profesor y tomé esa clase online desde mi casa. Pero hice los arreglos porque mi hija, literalmente mi hija menor, me regañó, me llamó la atención. O sea, me hizo ver que yo estaba caminando mal ante las escrituras. Y los obreros cristianos, y esto para todo, ¿no? Para todo el que tiene un cargo en la iglesia, esto no puedes tomar como excusa tu responsabilidad con Dios para desatender tu responsabilidad familiar. El liderato espiritual tiene que empezar por la casa. La familia es el primer ministerio. Es nuestro primer ministerio. No podemos permitir que el trabajo que con amor hacemos en la iglesia nos desvíe de nuestras responsabilidades familiares. Si una persona no está dispuesta, escuche bien, que son padres, si una persona no está dispuesta a cuidar, disciplinar y a enseñar a sus hijos, no está calificado para servir en la iglesia. El ejemplo empieza por la casa. El primer ministerio es la casa. Comentarios, preguntas. No está funcionando el ministerio del codo por ahí, allá hay alguna dama haciendo así a su esposo. ¿Oíste? Aleluya. Todo el mundo como serio ahí, sin preguntas. Nicolás, no has dicho nada. Yo ahorita levanté la mano y no se me tomó en cuenta. Claro, no me fijé. Pastor, sí tengo una pregunta con respecto a eso que te acaba de decir. ¿Qué pasa cuando uno viene a los caminos del Señor, conoce al Señor, tiene los hijos, ya vamos a decir, en ciertas edades que no saben nada del Señor? ¿Cómo lo instruye uno a ellos? Ellos están en otra cosa.
Déjame ver si entiendo el punto. En una edad, o sea, que el chico creció en la iglesia y cuando entró a la adolescencia o a la adultez, no. O sea, tú entraste con el chico adolescente. Más o menos. Más o menos, ok. Mira, hoy en día no tenemos unas generaciones que se están criando totalmente desconectadas de toda generación anterior. Me explico. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a aquellos que nacimos entre el 65, 64 hasta el 81. O sea, se nos conoce como la generación X. O sea, lo que es el concepto de la generación híbrida, ¿no? Nos adaptamos a nuestra generación anterior, ¿verdad? El concepto de los baby boomers, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Nos adaptamos a esa generación, ¿verdad? Que eran nuestros padres, que nos enseñaron, y nos hemos adaptado a toda la tecnología que hemos ido enfrentando a través de los años, ¿verdad? Y a la generación que hoy conocemos como millennials, porque la criamos. O sea, nosotros sentamos las bases para todos los cambios que hay hoy. Pero nuestros hijos, estas generaciones siguientes han vivido desconectados de lo que nosotros estamos conectados anteriormente. Eso es un problema. Ok. La fe empieza por la casa. Hoy en día, un muchacho adolescente con todo lo que tiene, con tecnología, celular, internet, y con el bombardeo de la sociedad, pues es bien difícil, Nicolás, mantenerlo ahí en los conceptos del Señor. Pero no es imposible. Gloria a Dios. Usted cumpla con su responsabilidad. Educamos correctamente, ejercemos nuestro derecho paternal sobre nuestros hijos. No es que los maltratemos, pero usted es el padre, el hijo se sujeta a usted, no usted a él. Y enseñamos lo correcto. Esto es lo que dice la palabra. Pero ya puede ya ocupar alguna posición dentro de la iglesia. ¿Perdón? Si puede ocupar algún cargo en la iglesia. Mira, tú dices el padre. El padre, sí. Okay, mira, hay dos cosas. Te voy a dar dos ejemplos bíblicos y ambos tienen que ver con Samuel. Tú ves que Samuel, cuando Dios le habla, de que ahí fue que conoció a Dios. Samuel criado en la iglesia. Eso que yo creo que a veces hay personas que se crían en la iglesia y literalmente necesitan tener un encuentro con Jesús. Porque Samuel fue criado en el templo y cuando Dios lo llamó, ¿para dónde corrió? ¿A dónde Elí? A donde Elí, el sacerdote Elí, corrió para allá. Y quien estaba llamando a Dios, o sea, no conocía a Dios. Pero entonces, el mensaje que le da Dios a Samuel, cuando Elí le pregunta cuál fue, respecto a sus hijos, porque sus hijos eran unos sinvergüenza y Elí lo permitía. ¿Verdad? Y entonces Dios le dice, pues le habla fuerte, le dice, tus hijos van a morir y él también murió. Él también va a morir porque permitiste esto. En cambio, los hijos de Samuel los crió bien. Mas, sin embargo, fueron unos sinvergüenza. El caso fue diferente. Cumple con tu responsabilidad. Se va a encargar de lo demás. Después que usted cumpla con su responsabilidad, no le podemos echar la culpa a un padre responsable. Por ejemplo, a mi papá no le podían echar la culpa de las pocas vergüenzas mías, porque mi papá me crió bien. O sea, el viejo mío fue una persona estricta, digo, pues ya partió con el Señor, fue una persona honesta, correcta, fue un padre amoroso. En mi casa no éramos ricos, pero no faltó nada. Yo nunca me acosté con hambre, yo no caminé descalzo, y a mí me educó, me dio educación secular, educación espiritual, o sea, se encargó de mí. Y yo cometí la poca vergüenza que cometí desde adolescente. Estoy hablando de los cantazos, yo lo empecé a dar en temprana adolescencia. Pero mi papá, a pesar de la responsabilidad de mí, me educó bien y no fue responsable de los pecados míos. O sea, no los consintió tampoco. El problema del sacerdote Elí fue que consintió los pecados de sus hijos. ¿Sabes? Ya yo en mi adultez pues recapacito, y una de las cosas que yo hice en los primeros pasos en el cristianismo fue pedirle perdón a mi padre.
¿Sabes? Yo me paré de frente y le pedí perdón. Pero entonces, yo creo, y Samuel siguió ejerciendo ¿sabes? Samuel, a pesar de la poca vergüenza de los hijos, vemos en la Biblia que él siguió ejerciendo su trabajo, ¿no? Como juez y primer profeta, ¿no? Miramos que Samuel es el que cierra el ciclo de los jueces y abre el periodo profético. Y las poca vergüenza de los hijos, me fueron las poca vergüenza de los hijos de él. Pero él los educó bien. O sea, tú sigue, eso es un buen punto. Usted haga su trabajo, y padre que me está escuchando, ¿verdad? Hagan su trabajo. ¿Sabe? Hagan su trabajo. Y usted, obviamente, las situaciones de sus hijos nos van a doler. Nos van a doler porque a mi papá le dolieron mucho las cosas que yo, desgraciadamente, los caminos que yo tomé, ¿verdad? Pero no fue su responsabilidad. ¿Sabe? Él hizo su trabajo. Hay situaciones y hay situaciones. Entonces aprovecho para pedirte disculpas porque no vi cuando levantaste la mano. No, pero la pregunta mía era de todas maneras, tenía que ver con la que le voy a hacer ahora, que está en el primer versículo y en el segundo versículo, donde dice palabra fiel, quiere decir una palabra que es como Jesús decía, de cierto te digo, es igualita a la palabra. Entonces dice, si alguno anhela obispado, buena cosa desea o buena obra desea. Pero aquí es donde comienza a especificar todo. Cualidades que Pablo dice. Todas las cualidades que Pablo señala que debe de tener un líder. Sí, por eso es la pregunta, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, quiere decir que no tenga falta una índole, tanto como va explicando en los demás versículos, donde va haciendo pauta, mencionando a la mujer, sobrio, prudente, roso, para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, y etcétera, hasta donde llega, donde te estuvo ahí. Termina en el versículo que te vas a leer más luego, lo que es necesario que tenga, el anterior, en el 6, no sea un neófito, tiene que tener conocimiento de la palabra. Correcto. Tiene que tener obvio sobre todas las cosas, ¿no? Uno tiene que a veces esa es la molestia mía. A veces yo veo personas, ¿no? que no viven la palabra, que ni siquiera han leído la Biblia. Y quieren tener posiciones, quieren decirte hasta cómo hacer tu trabajo. Me refiero a mí. Entonces uno los mira y cuando uno los cuestiona, se enojan, te critican, te apuñalan por la espalda, pero tiene que tener un conocimiento. Si tú no tienes un conocimiento, enseñar algo que no conoces. Vamos a partir de ahí. O sea, tú no puedes enseñarle a un niño a multiplicar si tú no sabes sumar. O sea, tú tienes que tener un conocimiento. Todo cristiano debe de al menos haber leído la Biblia una vez en su vida. Y al menos. Yo tuve un profesor en la universidad, profesor de hermenéutica, que lo primero que nos dijo empezando el semestre es: si usted no ha leído la Biblia, no se le ocurra salir de esta universidad sin leerla. Si usted ya, y ahora yo quiero retarlos, si usted ya leyó la Biblia, y creo que esta es la segunda vez que les digo esto, si usted ya leyó la Biblia, vuelva a leerla, pero esta vez en una versión diferente, en una versión actual. Compare, enfréntese a eso, pero usted necesita un conocimiento, usted necesita conocer a Jesús para poder hablar de él. Y como único usted va a conocer a Jesús es leyendo las Escrituras, porque la Biblia nos muestra cómo Dios ha actuado a través de la historia y cómo puede actuar en nuestras vidas. Usted lo ve ahí desde el Génesis. Es un Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, haciendo un plan, desarrollando un plan para salvar su creación. Y en la misma manera que Él actuó con estos hombres y mujeres que eran totalmente iguales a nosotros, actúa en nuestras vidas. O sea, Pablo, la única diferencia que Pablo pudiera tener entre nosotros es que
verdaderamente el hombre era un superdotado intelectualmente. O sea, eso no era ciudadano romano, que es lo equivalente a ser ciudadano americano hoy, ¿verdad? Porque Roma era el imperio que dominaba y los Estados Unidos son el imperio que domina el mundo, aunque los chinos ya están por ahí, hay otras potencias, ¿no?, que están ahí cerca, pero la realidad es que ser ciudadano de los Estados Unidos es un estatus privilegiado dentro de la humanidad. O sea, usted es ciudadano de los Estados Unidos, usted entra a cualquier lugar. Eso no es eso, y por eso es que es tan codiciado que la gente quiera ser ciudadana, porque le abre camino. Entonces Pablo era ciudadano romano. También hablaba griego, porque a pesar de que de Roma era el imperio que dominaba militarmente el mundo en ese entonces, la cultura griega era la que dominaba, y era el concepto del helenismo, ¿verdad? Lo que se hablaba era griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces el hombre hablaba griego, como ciudadano romano hablaba latín o italiano, ¿no? El latín de ese entonces, más era judío, como dice, judío, fariseo de fariseo, como dice él, pertenecía al Sanedrín, hablaba arameo y hablaba hebreo. O sea, era la persona apta para conocer a todo el mundo. Educado por Gamaliel, el maestro de mayor prestigio de su época. O sea, este hombre era un superdotado, pero era un ser humano igual que nosotros, con todas las debilidades que tenemos nosotros, ante Dios de la misma estatura de nosotros. O sea, no tenía nada diferente. Si lo cortaban, sangraba, como si me cortan a mí, cortan a cualquiera de ustedes. Pero es importante el conocimiento. Es importante que ustedes se enfrenten a la palabra, que ustedes lean la palabra, para poder hablarle a alguien de esos. Yo tengo una serie de mensajes que más adelante quiero compartir con ustedes, son como algunos 5 o 6 mensajes, ¿verdad?, en torno a la fe. O sea, son varias predicaciones en torno a la fe, a lo que creemos, en torno a Jesús, a la divinidad de Jesús. Nosotros tenemos que entender el concepto divino de Jesús, porque es lo que creemos. Nosotros tenemos que aprender a conocer la fe que creemos. Que más adelante voy a estar no sé si esperando una apertura, o tal vez también, bueno, yo no creo que nos vayamos a quitar de las plataformas digitales, porque obviamente la humanidad, o sea, se va a dirigir a eso y vamos a estar trabajando de las dos maneras una vez se abra, ¿no? Pero sí son una serie de mensajes que quiero compartir con ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Algo más? Muy bien, te contesté. Vuelvo y te pido disculpas, no vi cuando levantaste la mano. No, no te preocupes, porque estaba esperando el momento. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Algo más? Ok, entonces continuamos, ¿no? Vamos ahora hacia el 6. No un neófito que sea envaneciendo, ¿no?, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Los nuevos creyentes en específico, aquí Nicolás trajo algo de esto con el neófito, o sea, que tiene que ver con el conocimiento. Los nuevos creyentes, aleluya, deben de llegar a ser firmes, a la pantalla, deben de llegar a ser firmes y sólidos en la fe antes de asumir un rol en la iglesia. En ocasiones, ante la necesidad, ¿no?, gloria a Dios, y a mí esto me ha sucedido en ocasiones, ante la necesidad ponemos a personas que honestamente todavía no están preparados, ¿verdad? Y eso trae un sinnúmero de problemas, porque los traemos al ministerio a destiempo. Aleluya. La fe necesita madurar primero. Usted tiene que madurar en la fe. Gloria a Dios. Siempre van a haber tareas, ¿verdad?, que un cristiano nuevo o una persona no con un conocimiento vasto, aleluya, pueda realizar. Siempre la va a haber. Pero no debería de entrar a destiempo a posiciones que requieren de madurez espiritual. Gloria a Dios. Especialmente con
con los maestros, no ancianos, diáconos y diaconisas. Aleluya. Gloria a Dios. No debería honestamente, yo prefiero cerrar un ministerio a poner una persona por llenar un hueco, por poner a alguien. Yo hice eso en una ocasión y los resultados fueron desastrosos, ¿no? Empezando a pastorear, aleluya, ¿no? Venía ahí y puse a una persona, ¿verdad?, a trabajar con los jóvenes, ¿verdad? Y fue un desastre. Hablaba bonito, citaba y todo, pero no tenía la madurez para el trabajo que le pedí. Y cuando más necesité de él, él los abandonó, ¿verdad?, dejando a aquellos chicos allí. Algunos de ellos no volvieron a la iglesia. Espero que ahora sí, ¿verdad? Hace tiempo que no voy a Lares, aleluya, pero espero que sí, que hayan vuelto. O sea, debemos de tener, ¿verdad?, lo que Nicolás traía a colación, debemos de tener el conocimiento, y el conocimiento empieza leyendo la Biblia. Gloria a Dios. Siempre van a haber tareas. Eso nunca va a faltar. Siempre van a haber tareas que hacer. Siempre hay algo que hacer en la obra del Señor. Yo recuerdo, mis hermanos dominicanos, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de Julio César Green. Digo, si a alguno de ustedes le gusta el boxeo o algo así. Julio César Green fue un campeón mundial de boxeo peso medio dominicano. Hoy en día es pastor pentecostal. Lo conocí en Puerto Rico. Y Julio César me contaba que como él era boxeador y no tenía mucho conocimiento, ¿verdad?, él estaba en la iglesia pentecostal, pues no lo dejaban hacer nada. Pero cada vez que salía a defender su campeonato, el pastor le preguntaba que cuánto le iban a pagar. Y él, pues, $600,000. El pastor hacía la suma y le decía, el diezmo es tanto. Y Julio me dijo que él se cansó de eso. Y como lo único que él sabía hacer era esto, que Jesucristo salvaba, él agarró un megáfono, ¿no?, como diría mi abuelita, un fututo de estos de hablar, aleluya, agarró un megáfono y se fue por todas las calles de Santo Domingo, ahí en la capital, a gritarle a la gente, Jesucristo salta y arrepiente. Y ahí comenzó un ministerio, con lo que sabía. El hecho de no tener un vasto conocimiento, no significa que no podemos realizar tareas en la iglesia. Lo que significa es que aún no estamos preparados para realizar ciertas tareas dentro de la iglesia, ciertas tareas dentro del ministerio. Pero eso usted lo va adquiriendo en el camino. Conforme a usted se vaya preparando, usted vaya adentrándose en las escrituras y usted vaya creciendo espiritualmente, el Señor lo va ubicando donde el Señor lo va a utilizar. Pero saber que Cristo salva es suficiente ministerio para hablar, suficiente conocimiento para hablarle a alguien de Jesús. No permita que un pensamiento como que usted tiene limitaciones teológicas, no permita que eso le impida hablarle a la gente de Jesús. Porque Dios nos hace excepciones. Y cuando yo leí en la Biblia que Dios utilizó un bujo para hablarle al profeta, yo dije que yo cualificaba. Aleluya. Porque imagínense, si usó el burro, como decía Marco Witt en aquella canción, me puede utilizar a mí. Aleluya. Dios no hace excepciones. Pero tenemos que empezar a prepararnos. Tenemos que empezar a leer. Tenemos que empezar a que nuestros devocionales se vayan más allá de cantar alabanza, sino de introducirnos en las escrituras y de clamar ahí de rodillas con fe. Y el Señor nos va a ir nutriendo. O sea, cuando usted busca de todo corazón el crecer y el conocimiento de la fe, Dios lo va a suplir. Porque dice el texto, el que quiera sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Lo que Dios quiere ver es la intención de su corazón. Dios lo conoce. Dios sabe que es usted el que va a hacer esto. Aleluya. A mí me dijeron que yo no cualificaba para nada. Cuando me convertí, me dijeron que a los 3 meses volvía para atrás. Tuve mis tropiezos, no digo que no, pero 22 años después estoy aquí hablando a ustedes. Ha sido duro, ¿no? He tenido mi acierto y mis desaciertos. Soy un ser humano como cualquiera de ustedes. Aleluya. Y me presento ante ustedes con el corazón abierto. Como dice mi esposa, ¿sabes? Lo que ustedes ven de mí
Si todavía no se los ha dicho, ella en algún momento le van a decir lo que ustedes ven de él, eso es lo que él es. O sea, yo soy un libro abierto. Gloria a Dios. Eso me ha traído adeptos como desadeptos. Aleluya, ¿no? Gloria a Dios. Pero aquí vamos y aquí caminamos y hacia eso nos encomendamos. Preguntas. ¿Hay alguien valiente que diga, ahora sí me atrevo a caminar? Aleluya. Gloria a Dios. Santo. No, están hoy ustedes como que... Gloria a Dios. Yo creo que tengo un invitado, ¿verdad? Porque yo veo una casilla que aunque no tiene la cámara prendida, ¿verdad? Dice live stream. Eri, no sé si es alguien que tú invitaste o... Es el live stream, es lo que estoy utilizando para poder grabar y poder retransmitir para YouTube. Ok, lo que me dijiste esta tarde. Ya, sí. Ok, perfecto. Gloria a Dios. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Continuamos. En la mano. Si ven que... Ok, volvemos. Ustedes tienen en su pantalla, tienen un rengloncito por ahí, ¿verdad? Tienen 3 puntitos o tienen 2 dibujos de personas así, uno como encima del otro. Ustedes pueden ir, si están en una laptop, pueden ir abajo y van a ver una mano. Si usted le da un right click a esa mano, Eric va a ver que usted está levantando la mano. Aleluya. Lo mismo está, si usted tiene en su barra al lado, usted va ahí, le da ahí a donde está, le da donde están los 2 muñequitos, va a salir la lista de las personas que están conectadas y arriba va a salir esto, raise your hands, ¿verdad? Y sale la mano así. Usted da un right click en la mano y así Eric ve que usted está levantando la mano. Aleluya. Por si a mí se me zafa, no, porque yo los veo y digo fulano, pero como me pasó con Nicolás, que no lo vi, aleluya. Pero por lo menos ahí usted hace eso y yo estoy seguro que Eric o Noemí lo van a ver. Gloria a Dios. Usando laptop nada más. Gloria a Dios. Entonces, continuamos. Aleluya. Alguien que quiera leer del 8 al 13, un voluntario, ya que estamos hablando de atreverse a hacer cosas. Aleluya. Un voluntario que quiera leer, ahí mismo, agarre ahí y quite ponga el micrófono y lea del 8 al 13. Pero no todos a la vez porque no nos vamos a entender. Aleluya. Dice del 8 al 3. Del 8 al 13. Al 13. Correcto. Ok. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a muchos vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos a prueba primero. Entonces ejercerán el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los ancianos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un honroso y muchas confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Literalmente está como que recalcando, ¿no? Lo que había dicho primero Pablo. ¿Verdad? Y está por definir esto, lo que es el diaconado. Diácono significa uno que sirve. Esa es la definición de la palabra, ¿no? No recuerdo bien, Eric, no sé si no me viene a la cabeza la palabra griega para diácono. Si tú el significado es uno que sirve. No sé si, Eric, tengas la palabra, no me viene. Buscarla en un segundo. Ok, pero no me viene si no la consigues tú, cuando me llegue la suelto. Pero lo que significa es uno que sirve. Entonces, este oficio del diaconado, vemos que empezó con los apóstoles, ¿verdad? Ahí en Jerusalén. Y era para verificar, y era para velar por las necesidades físicas de la congregación, especialmente de las viudas,
¿verdad? Eso lo vemos en Hechos 6, en los primeros versículos de capítulo 6 de Hechos. Creo que son del 1 al 6, pero ahí debe estar eso. Aleluya. Pues podemos ir allá. Hechos 6. Hechos. Ok, aquí estoy. Hechos 6, del 1 al 6. Dice, elección, el título arriba es elección de los 7. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en distribución diaria. Entonces, ¿verdad? Aquí refiriéndose a los apóstoles, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenea y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Gloria a Dios, ¿verdad? Aquí es que comienza el diaconado, ¿verdad? Y cuando miramos el extracto en sí, eran personas que tenían que estar llenas del Espíritu Santo. O sea, lo que está Pablo describiendo aquí, para servir a las mesas, para servir a las viudas. Honestamente, el diaconado es un trabajo pastoral. Gloria a Dios. Los diáconos eran líderes y son líderes en la iglesia, y sus cualidades se asemejan a las de un anciano. Por eso es que se define como un trabajo pastoral. Hoy en día, algunos, ¿no? Como que dan la función de un diácono, como abrir puertas o hacer tareas que están ahí, ¿no? En servir, ¿no? Preparar la Santa Cena y todas estas cosas, que debe de haber un decoro, ¿no? Y una devoción por lo que usted está haciendo. Aleluya. Pero el diaconado es un trabajo pastoral. Aleluya. Y eso es algo que tiene que estar en gente, y las cualidades son para el diácono, tú sabes, son las mismas. Cuando usted mira lo que Pablo está diciendo allá en Hechos, esto literalmente es lo mismo que está diciendo aquí para los obispos. Deben de ser las mismas. Las tareas de un diácono o diaconisa son de carácter pastoral. Y es aquí que los requisitos para hacer el oficio son similares. Cuando se habla aquí de mujeres, aleluya, está por aquí. Se me fue el texto. En el versículo 11, vamos a dar un brinco un minutito. En el versículo 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Literalmente son las mismas cualidades. Y aquí está haciendo alusión al diaconado, al diaconado, a la diaconisa. Aleluya. Gloria a Dios. Usted puede, un ejemplo, estoy buscando por acá, aquí está. Cuando está hablando, ¿verdad?, de la mujer, se refiere a las diaconisas, como es el caso de Febe, una diaconisa que se menciona en Romanos 16:1. Hay algunos hombres que se creen como que no, que son los hombres. Ahí vemos a Febe, ¿verdad?, en Romanos 16:1, pero el caso más grande en la Biblia está en Jueces 4, que es el caso de Débora. Débora, literalmente, una mujer en el Antiguo Testamento, gobernó a Israel, dictó juicio sobre Israel. El Señor nunca ha tenido problema con la mujer. De hecho, cuando resucita, la primera que se presenta es una mujer. Quienes sostenían el ministerio de Jesús eran mujeres. Aleluya. La primera evangelista que registra la historia fue la mujer samaritana. Aleluya. Siempre ha estado presente. Aleluya. Así que, mujer, atrévase. Gloria a Dios. El Señor también te está llamando. Aleluya. Volvemos, ¿verdad? Las tareas eran pastorales. Gloria a Dios, y similares a la obispo. Comentarios. ¿Alguna crisis espiritual en alguien? Verónica. Cuando dicen de diácono,
iglesia, pero también todo hombre que siga al Señor debe por la misma manera. Debería. Como un esposo de la iglesia, que él es parte de la iglesia, y Correcto. número también ser diácono en la casa y portarse de la misma manera que tiene un diácono de la iglesia. Correcto. So, Ajá. todos los hombres, que no solamente los diáconos. Esa es mi pregunta. Todo, mira, si partimos de la premisa de que el Señor nos llama embajadores del reino de Dios a todos los que creemos en Cristo. Y un embajador es una persona que representa a un gobierno. O sea, por ejemplo, acá en Elizabeth, donde yo vivo, está la embajada del Salvador. Hay una embajada del Salvador. Cuando usted pisa esa embajada, usted está pisando suelo salvadoreño. O sea, usted está entrando, cuando usted pisa, usted está entrando a El Salvador, porque ahí está la representación del gobierno de El Salvador. Ahí está el embajador, el que representa el gobierno de El Salvador. Cuando usted está caminando, cuando usted acepta a Cristo en su corazón y usted está caminando, usted es el embajador del reino del cielo. Usted es el representante de Jesús en la tierra. Y eso no es cualquier cosa. Eso requiere un decoro. Eso requiere un comportamiento. Así que tu expresión es totalmente correcta, Verónica. Un cristiano o una cristiana, ¿sabes?, debe de actuar como un embajador de Cristo. Porque a quien nosotros representamos en la tierra es a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más por ahí? ¿Qué hora es? Se me perdió. Es que la otra laptop me daba, la que se me cerró, me daba la hora. Mira, es que estoy abajo, ¿no? Es que pasé de Mac a Android, ¿no? Y estoy un poquito enredado. No, aleluya. Bueno, quedan 8 minutos y honestamente no nos falta mucho. Así que vamos. Alguien que me lea del 14 al 16 y ahí concluimos el capítulo. Un valiente. Verónica. 14 a 16. Correcto. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y burlarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, dando a los gentiles, dado en el mundo, recibido arriba en la gloria. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso himno. Eso es un himno poderoso. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y aquí son aunque no es el final de la carta, ya aquí son por lo menos esta parte de las instrucciones, ¿verdad? De lo que es el obispado y el diaconado. O sea, Pablo le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de verte pronto, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Para que sepas, aquí está el puntillazo. Te estoy diciendo esto, para que sepas cómo vivir, o sea, cómo comportarte, cómo conducirte en la casa de Dios. No hay excusa. O sea, no hay excusa. No tenemos, de la misma manera que el sacerdote Elí no tuvo excusa, nosotros no tenemos excusa de Dios. Hemos tenido buenos maestros, ancianos que se encargaron de nosotros. Aleluya, todos hemos tenido esto. O sea, no hay excusa para vivir una vida desordenada siendo un cristiano. Eso es inconcebible, ¿no? Ahora bien, entrando en el himno, este breve himno que Pablo, con este breve himno, perdón, Pablo nos confirma, gloria a Dios, la humanidad y divinidad de Cristo. O sea, Jesús fue totalmente humano y totalmente divino.
Y al Pablo hacer esta revelación con este himno, lo que está revelando, honestamente, lo que está revelando es el corazón del evangelio, el corazón del ministerio de la piedad. Y yo quiero ir en él, ¿no? En algunos aspectos de él. Por ejemplo, manifestado en carne, ¿verdad? Cuando él dice ahí, Dios fue manifestado en carne. Jesús fue, como hablábamos ahorita, Jesús fue hombre. Escuchen bien, la encarnación de Jesús es la base de nuestra justicia. Y padeció igual que nosotros, vivió una vida perfecta y fue sacrificio para justificarnos ante Dios. Y la justificación se da en la cruz cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. O sea, Él nos está justificando ahí. Y eso se da en la cruz. Aleluya. Y uno ve este himno encierra una teología tan hermosa. Y él sigue, justificado en el Espíritu. La resurrección demuestra o demostró que el poder del Espíritu Santo estaba en Jesús. O sea, que verdaderamente el poder de Dios estaba en Jesús. Esto no fue que Él sanó personas, que Él resucitó muertos, que Él convirtió el agua en vino, fue que Él inventó la muerte y resucitó. Y eso era, aunque sí habían habido resurrecciones, ¿no? En el Antiguo Testamento que las vemos, nadie había muerto y resucitado por Él mismo, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, porque es que era Dios mismo. Aleluya. Y la resurrección demostró que el poder del Espíritu Santo estaba en Jesús. Gloria a Dios. Y usted puede ver en alusión a esto, usted puede ir a Romanos 8:11. Puede ver, ir ahí y corroborar, ¿verdad? Este dato, ¿no? Era el Espíritu Santo el que estaba ahí. Luego dice, visto por los ángeles y recibido arriba, ¿verdad? Está un poquito más abajo. Visto por los ángeles y recibido arriba, gloria a Dios, en gloria, recibido arriba en gloria, perdón. Amado, Jesús es divino. Totalmente hombre, totalmente Dios. Él dice, hay un texto interesantísimo en Juan, creo que es Juan 10:34, si no me equivoco, donde viene el escriba, ¿no? Aleluya. Y le hace esta pregunta, ¿no? Esta clásica pregunta. ¿Cuál es el mayor mandamiento? O sea, el trabajo de un escriba era transcribir las escrituras. Obviamente en ese tiempo se escribía en pieles, en arcilla, y esto era material que se descomponía fácilmente, una piel se podría hacer rápidamente. Y el trabajo de estas personas era estar escribiendo las escrituras a todo momento para que no se perdieran en el tiempo. O sea, imagínate si esta persona que le hace la pregunta a Jesús sabía cuál era el primer mandamiento. Y le dice, llamarás a tu Dios con todo tu poder, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Usted conoce el texto, ¿verdad? Aleluya. Y le dice, y el segundo mandamiento es igual a este. Pone el problema aquí que fue que él puso el amor al prójimo como amar a Dios. Luego más adelante les dice a la multitud, que los tiene ahí maravillado con las enseñanzas, salta y le dice a la multitud, el Padre y yo somos uno. Y lo querían apedrear. Y Jesús se levanta y le dice, porque yo he dicho que el Padre y yo somos uno, ustedes me quieren apedrear. ¿Acaso vuestras escrituras no dicen que vosotros sois dioses? ¿Alguna vez usted ha leído el Salmo 82? Donde dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga a Dios. Vosotros sois dioses. Mira lo que le dice Jesús y lo que dice el Salmo 82. Y lo querían apedrear. O sea, Jesús, cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Dios. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Son cosas que usted tiene que tener claro. Visto por los ángeles y recibido arriba en gloria, es el Jesús divino. Amados, no podemos agradar a Dios por nosotros mismos. No hay algo que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Debemos de depender de Cristo para agradar a Dios.
O sea, para lograr esto nosotros debemos de depender de Cristo, porque es a través de nuestra fe en la que le agradamos. La palabra dice que sin fe nadie agradará al Señor. Aleluya. Jesús vivió en una forma perfecta y es un perfecto ejemplo de cómo vivir. Como Dios, Jesús nos da el poder para hacer lo recto. Es posible vivir piadosamente a través de seguir a Cristo, amado. Gloria a Dios. Preguntas, respuestas, crisis espirituales. Aleluya. ¿Has leído el Salmo 82? Donde ves esa expresión. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, juzga a Dios. No, niño. No se me vaya esto, pero esta Biblia tiene tanta marca y tanta cosa. Me gusta por eso, yo la he leído. Proverbio, Salmo 82. ¿Estamos ahí? Salmo 82. Amén. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaré injustamente y aceptaré a las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Liberar al afligido y al necesitado. Liberarlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Aleluya. Este es uno de los textos de los que se conoce como textos oscuros. A los pastores no les gusta mucho esto, tocar textos oscuros. De hecho, para serles honestos, este es uno de los textos que los defensores, especialmente de la teología de la prosperidad y de los apóstoles de hoy en día y de todo esto, utilizan. De hecho, cuando tú miras, ellos enseñan una cosa como esta. Si el gato engendra gatito y el perro perrito, pues Dios engendra diosesitos. Créanme. Dicen esas cosas, aleluya. Obviamente, usted no es Dios, usted no tiene una divinidad, usted no puede traspasar paredes, usted no puede, las cosas que usted puede hacer, las hace por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Usted puede imponer las manos y que haya un milagro, ¿verdad? Clamar en el nombre de Jesús y que haya un milagro y la gente sana. Pero usted no es Dios. Usted tiene la capacidad, Dios lo creó a imagen y semejanza de él. ¿Qué implica esto? De la misma manera, o no de la misma manera, en la medida en que Dios creó la humanidad, el ser humano tiene la capacidad de crear. O sea, nosotros hemos hecho unos descubrimientos increíbles, la luz eléctrica, la tecnología. Hoy en día estamos aquí mirando, ¿sabes? Esto es creado por el ser humano, ¿no? La tecnología y todo esto con los dones y talentos que Dios les da, ¿verdad? Y tenemos esa capacidad, pero no somos divinos. Pero sí somos hijos de Dios, somos hijos de la divinidad. Y Jesús le dice a los fariseos, ¿acaso vuestras escrituras no dicen que ustedes son dioses y ustedes me quieren apedrear porque yo dije que el Padre y Dios son uno? O sea, ¿qué les está diciendo? Ustedes dicen una cosa, pero actúan de otra. Volvemos, no somos dioses, no somos Dios, no somos Jesús. No obstante, somos una creación de Él y el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y eso nos da esto por gracia, ¿verdad? Y a través del nombre de Jesús, de nuestra fe en Cristo, nos da ciertos poderes, no es la palabra que estoy buscando, ¿no? Nos da ciertos atributos de nuestro Señor. Aleluya. Pero todo depende de Él. O sea, no somos divinos, pero somos sus hijos. Aleluya. Esto, y usted nunca, mira, fuera de estos hermanos, ¿verdad? Que yo difiero teológicamente de ellos, respeto, ¿no? Respeto, porque yo digo como cuando usted lee, de hecho, ahí como Gamaliel le dijo al Sanedrín, hermano, en referencia a los cristianos, cuando estaban empezando a matarlos,
dejemos esto. Si esto no es de Dios, por su propio peso caerá. Pero si esto es de Dios, nos veremos peleando contra el mismo Dios. Le dicen a Gamaliel, usted lo puede leer ahí en Hechos, le dicen a Gamaliel, ¿verdad? Al Sanedrín. Yo tengo mis diferencias abismales con esto. Y hoy en día, quien fuera mi primer pastor, a quien amo y respeto mucho, él se llama apóstol y todo, y fine, no tengo problema con eso, no difiero totalmente de él, pero las diferencias que existen entre él y yo no me impiden amarlo, no me impiden olvidar que cuando él era un pastor pentecostal en una pequeña iglesia allí en el pueblo de Manatí, él me echó el brazo, cuando en mi condición de adicto me echó el brazo, me llevó a la iglesia, yo conocí a Cristo y el Señor me liberó. Eso a mí nunca se me va a olvidar. O sea, y él fue el ser humano que Dios utilizó para eso. Y hoy en día tengo unas diferencias astronómicas con él, pero no me impiden amarlo. Claro, hago como Gamaliel, que no vaya a ser que el que esté equivocado sea yo, que dudo, en el sentido escritural, tengo mi duda con eso, pero respeto a estas personas, ¿verdad? Difiero totalmente de ellos, que no vaya a ser que entonces que sea al revés, que ellos sean los que estén en lo correcto y yo sea el que esté equivocado. No obstante, oro por, en el caso de Luisito, oro por él, es mi amigo personal, lo quiero y lo aprecio un montón, fue mi primer pastor, aprendí mucho de él, aleluya, lo veo, lo abrazo, cuando a veces posteo cosas, me escribe, aleluya, o da un like en lo que ve que yo estoy haciendo, gloria a Dios, y me agrada, cada vez que sea algo de él me agrada, pero difiero totalmente de él. ¿Qué les digo con esto? Usted puede diferir con las personas, pero no deje de amarlos. A menos que sea una apostasía ya tan grave que uno tenga que, ¿verdad? Pero no deje de orar por ellos, no deje de amarlos, ¿verdad? De estos hermanos, porque a eso nos llama Dios a misericordia. Preguntas, comentarios, crisis espirituales. Hoy sí que los veo ahí como que, aleluya. Yo creo que son ustedes los que necesitan el café, no yo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir? Gloria a Dios. Eri ha estado muy callado hoy. Aprendiendo. No, el maestro que tiene es el más malo de todos. Yo oí a alguien que dijo pastor. ¿Quién fue? Honestamente, a mí me gusta el debate, me gusta la pregunta, me gusta la discusión teológica, porque es que uno crece en esto, ¿verdad? Y honestamente, amado, yo no lo sé todo. O sea, yo no lo sé todo. Yo tengo el conocimiento que el Señor me ha permitido adquirir, ¿no? Y le doy la gloria a Él por eso. Y de Él vivo y de Él dependo, ¿no? Aleluya. Pero me gusta, ¿verdad? El que podamos escudriñar las escrituras, el que podamos tomar textos oscuros como lo que acabamos de hacer. O sea, y no es un texto que uno se queda de que yo soy, que la palabra dice eso, no, vamos allá. Por eso es importante leer. Ahora, no olvidemos que también otra cualidad que tenemos, que tenemos, ¿no? Y que Dios nos dice en ese mismo salmo, es que tenemos la capacidad de juzgar y Él nos llama jueces, aunque no debemos de irnos a la ligera, porque solo Dios juzga. Y con la misma vara que juzgue será juzgado. Y cuando juzgue, juzga con piedad, juzga con misericordia. Porque de la misma manera que actúe, ¿verdad? Eso es lo que llaman la ley del talión, que llaman, el ojo por ojo, el diente por diente, ¿no? De los judíos. Conforme actúe, así va a actuar el Señor contigo. Aleluya. Comentario, Mario, ¿iba a decir algo? Sí. Te veo ahí, sí, aleluya. Sí. Es que te veo, volvemos, estoy en el celular y veo los cuadritos así chiquititos. Entonces yo soy menos salado también. Sí, pastor, un pequeño comentario. Precisamente nos glorificamos por medio de su palabra, en la cual nos enseña a redarguir, ¿verdad? Y nosotros estamos aprendiendo de usted. La verdad es que ha sido poco tiempo. Creo que no lo conozco ahí en la iglesia. No sé, no recuerdo, porque como no estuve aquí, y por asunto de mi papito que me fui a mi país, entonces pues no sé si que lo conozca o no lo vi, pero la verdad, pastores, son sabias sus enseñanzas y estoy tratando de aprender. Precisamente Dios nos ha mandado a esto, a que estudiemos la palabra de Dios y estemos atentos a todo lo que se nos enseña. Amén. Porque todo va en justicia para Dios.
Amén. Gloria. La gloria de Dios, ¿no? Recibo tus palabras con humildad y le doy la gloria a Dios por ello. Pero filtren todo por las escrituras. Yo he sido pastor de 3 iglesias. La Alianza de Lares, la Alianza de Elizabeth y ahora la Alianza de Union City. Y les digo lo mismo que les dije a las otras 2. Filtren todo lo que yo diga por las escrituras. A eso los llama el Señor. No olviden que yo soy un ser humano igual que ustedes. Igual que ustedes y aquí estoy, ¿no? Como dice Mayra, ¿no? Lo que ven de mí es lo que yo soy. Y vine a la mejor disposición de retarlos a leer la Biblia. Mi ministerio pastoral se ha centrado en retar a las personas a leer la Biblia. Yo creo fielmente que todo cristiano tiene que leer las escrituras porque es que tú no vas a conocer a tu Dios hasta que leas las escrituras. Entonces, no como mi tía abuela decía, como ustedes se sientan a leer como el papagayo. El papagayo es un ave. De hecho, yo nunca entendí bien qué clase de ave era, porque ella siempre decía eso. Y un día le pregunté, ¿no? Titi, pero ¿cómo que leer como el papagayo? Y él me dice, el papagayo no tiene mente, no puede pensar, no puede analizar, actúa por instinto. Tú tienes un cerebro, úsalo. Y yo creo que Dios nos dice que vivamos la fe con inteligencia. Entonces, analicemos. Mi salmo favorito es el Salmo 1. Bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no anduvo en consejos de malos. Bueno, ya que estamos en los salmos, vamos allá. Aleluya. Y les voy a explicar por qué es mi salmo favorito. Gloria a Dios. Aquí estoy. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita día y noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda del malo perecerá. Vamos acá al 2. Y en su ley medita. La palabra meditar significa pensar. Y cuando está hablando de la ley, ¿verdad? El salmista aquí, que no tiene el Nuevo Testamento que tenemos nosotros, está hablando del Pentateuco y de los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Está diciendo, bienaventurado el hombre o la mujer, el ser humano, vamos a usar el ser humano, bienaventurado el ser humano que toma la Biblia y cuando la lee piensa de día y de noche. Y en esa lectura, en ese análisis de la palabra de Dios, está su delicia. Ahí estriba lo que yo he sido por mi ministerio por los pasados 6 años. Instar a las personas a que lean la Biblia, a que vivan por fe. No somos perfectos, vamos a cometer errores. La iglesia es un hospital de pecadores, de los cuales su pastor es el primero. Aleluya. Pero procuro no vivir lo más rectamente dentro de mis limitaciones como ser humano ante los ojos de Dios. ¿Verdad? Porque como él le dijo a Pablo, ¿verdad? Bástate con mi gracia, porque en la debilidad yo me hago grande. Y que yo, bastémonos con la gracia del Señor, ¿verdad? Y dejémosle nuestras debilidades a Él y procuremos, ¿no? Crecer en su palabra. Léalo. Hoy en día es tan sencillo, con tantas versiones buenas, que en un español actual, en un español que entendemos. Aleluya. Porque yo citaba, y la mujer le herirá en el calcañal. Y un día me preguntaron, ¿y qué es el calcañal? Y yo no supe qué contestar. No, oye, calcañal es el talón. ¿El talón? Pues mira, las traducciones en el español actual no dicen calcañal, dicen talón. Aleluya. Y un sinnúmero de palabras que la Reina Valera del 60 están en desuso. ¿Verdad? De palabras en español en este idioma que están en desuso. Pero yo, el día que me preguntaron, yo calcañal, y yo, a mí me sonaba como las castañuelas españolas, eso que se ponen la bailan flamenco, clac, 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 clac. A mí me sonaba eso, ¿verdad? Yo ya está por ahí. Hubiera oído, me van corriendo. ¿Qué estás diciendo? Honestamente a mí me sonaba eso, pero no, es talón, lo que se refiere calcañal, es una palabra en español que significa, es un sinónimo de
de talón. Lo que pasa es que ya es una palabra en desuso dentro de nuestro idioma actual. Entonces, tomé versiones, ¿verdad? No abandone la Reina Valera porque es la con la que todos leemos, la que todos tenemos, ¿verdad? Y es como, por lo menos yo siempre ministro con ella desde el altar, pero uso mucho la nueva traducción viviente. Me gusta la traducción lenguaje actual, me fascina. Y me gusta el sentido directo de la nueva versión internacional. Dios habla hoy es una Biblia que aunque tiene una connotación católica, pero tiene los libros deuterocanónicos. ¿Saben lo que son los libros deuterocanónicos? El Antiguo Testamento de esa Biblia tiene más libros que el de nosotros. Nosotros le llamamos libros apócrifos, oscuros, pero ellos le llaman que fue un segundo canon. O sea, si usted mira el mapa, vamos a ver historia, si usted mira el mapa del mundo, de Italia hacia la derecha, usan esas Biblias que tienen esos libros. De Italia hacia la izquierda, hacia nosotros, hacia acá, entonces usamos la Biblia que no tiene el libro porque nos llamamos que no son inspirados, que son apócrifos. Obvio, no son inspirados, pero son históricos. ¿Usted nunca se ha preguntado qué pasó entre Malaquías y Mateo? Porque la Palestina que usted ve en Malaquías no es la misma Palestina que usted ve en Mateo. ¿Sabe? En Malaquías es una Palestina totalmente griega. En Mateo está el Imperio Romano ahí. ¿Sabe? ¿Cómo llegaron ellos ahí? Lea Primera y Segunda de Macabeo, que están en esas Biblias, esos libros. Primera y Segunda de Macabeo, y usted va a ver lo que pasó. Usted va a ver que esta familia de los Macabeos logró conquistar logró la independencia de Jerusalén, y en una pelea entre hermanos, uno de ellos se alinea con Roma, y Roma viene y conquista Jerusalén y los pone en yugo de nuevo. Pero eso es historia, eso está ahí. Que a mí me gusta leer. Yo creo que, pero está ahí, atrévase a escudriñar las escrituras y atrévase a enfrentarse a las escrituras, porque mientras más usted se adentre en las escrituras, más va a conocer a su Señor que vive en su corazón. Amén, amén. Y yo, si me dejan, yo sigo. Ya son las 9:15. Aleluya. Preguntas, comentarios. Alguien que se haya inspirado, yo voy a leer. Aleluya. Se me escondió Nicolás, no lo veo. Acá, míralo acá donde está. Chicos, es que tengo que arreglar esta computadora. Te veo ahí. Se me ve oscurito acá de esto. Bueno. Espero que se hayan gozado, espero que dentro de lo que el Señor me ha permitido aprender, espero que hayan absorbido lo mejor de mí, absorba lo mejor de mí, las cosas malas me las deja a mí, eso me lo deja a mí, pero absorba lo mejor, porque créanme, yo voy a absorber lo mejor de ustedes, porque yo procuro absorber lo mejor de las personas. Yo me llevo lo mejor de las personas. Yo soy como María Oliva, ¿no? A mí me gusta abrazar también y dar abrazos de gozo. Aleluya. Porque yo creo en las personas. He tenido mis desaciertos y mis desacuerdos. Hay gente que se enoja conmigo, hay gente que no, pero verdaderamente yo amo a las personas. Porque Dios me amó un día y honestamente no tenía por qué amarnos. Y aún así fue a la cruz. Y ese es el modelo que yo sigo. Aleluya. ¿Algún comentario o algo más? Yo por ahí. Creo que María Oliva está hablando, pero no la oigo. Veo que está moviendo los labios, pero no te oigo. Si te puede, Eric, no sé si la tiene. Hello. María, nos estabas diciendo algo. Que te veía hablando, pero no tenía como sonido. Aló. Ajá, ahora te escucho. Ok, yo le estaba diciendo que no se preocupe cuando no hay comentarios, porque cuando no hay comentarios hay dos cosas. Una, todo fue muy bien comprendido y eso quiere decir todo satisfactorio. Pero sí, o a veces no se comprendió nada y entonces no hay comentario. O sea, no se preocupe por eso. De una de otra, ¿no? De todas maneras, no hay comentario. Gloria a Dios. Yo sí estoy esperando ese abrazo de oso.
Gloria. Por lo menos le hice reír. Gracias, María, gracias. Lo recibo. Gloria a Dios. Como se dice también, el que calla otorga. Correcto. Así es. Pero, gloria a Dios, David. Es que mi mamá nos crió y ella Bueno, enfatizaba mucho. Yo al menos el 20% lo cogí. Muy bien, pues me cogiste mucho, ¿verdad? Porque dicen los científicos que el ser humano solo adquiere el 3%. Si tú agarraste el 20%, olvídate, me gradué. Por eso es que una de las cosas que yo he aprendido... Lo graduó la experiencia. Amén. Gloria a Dios, la experiencia es muy válida, es muy buena. Una de las cosas que yo he aprendido leyendo es en torno a la captación del ser humano dentro de lo que oye. Y una de las cosas y yo, ¿verdad? En mis pláticas con Eri, ¿verdad? Y llevándolo, ¿no? Y aconsejándolo, ¿no? Dentro de lo que yo he aprendido, es que el ser humano capta, su depto de captación está entre 25 a media hora dentro de lo que es un sermón. Ya en un estudio donde hay discusión, pues es otra cosa. Pero en un sermón donde tú estás oyendo ahí, como los domingos, ¿sabes? El grado de captación del ser humano es de 20 minutos a 30. Y por eso es que yo tiendo a hacer esto, como me dijo la pastora Rina García, de la Alianza de Santurce en Puerto Rico, esto corto, preciso y conciso. Te van a ver en mis predicaciones que yo no voy a estar ni siquiera en el templo, yo no voy a estar más allá de una predicación más allá de 30 minutos, siempre y cuando entendiendo que el Espíritu Santo es el soberano en la iglesia, y si el Espíritu Santo toma el control y se están 5 horas allí, gloria a Dios. Yo no tengo, pero dado a todo esto, el ser humano que tiene eso, y a mí me gusta ir ahí, ¿no? Así fue que aprendí, y creo que en las cosas sencillas. Otra cosa que alguien, no recuerdo quién fue, que alguien me dijo que yo a veces tomaba cosas complicadas y las hacía ver de una manera tan sencilla. Porque yo creo que uno aprende lo sencillo. O sea, y yo creo que cuando uno mira la vida de Jesús, Jesús fue bien sencillo explicando las cosas. ¿Sabes? Cuando uno mira cómo hablaba Jesús, de la manera de enseñar, con parábolas, con cuentos, para que él se preocupó porque la gente entendiera. Y de nada me sirve a mí pararme en un púlpito y decir 4 palabras de domingo, como decía mi abuelita, y que nadie me entienda. Eso es como hablar en lengua, que si no hay un intérprete, nadie sabe qué pasó. Aleluya. Pero ahí vamos. Trato de simplificar para que podamos crecer todos, ¿no? Yo voy creciendo también de camino. Aleluya. Gloria a Dios. No habiendo nada más, ¿verdad? Entonces, quiero pedirle a María Oliva, ahí, ya que estás ahí, despídenos en oración. Un clamor ahí un clamor como de abrazo de oso, ¿verdad? Para que podamos descansar. Aleluya. ¿A quién? A usted. Ok, pastor. Es que si no lo dice completo, yo no entiendo. Eso es importante, ¿no? No me dejen terminar si no entendieron lo que yo dije. María Oliva. Gloria a Dios. Despídanos en oración. Ok, pastor. Gracias por el privilegio. Gloria a Dios. Amante Dios y Señor de la gloria. En este momento, Señor, quiero darte gracias muy especiales en esta noche por haberme permitido conectarme a la reunión y por haber tenido la oportunidad de participar un poco, Señor, y especialmente por haber podido escuchar, como dije, el 20, aunque sea el 20%. Pero bueno, Señor, te agradezco, te doy gracias infinitas por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de los pesares podemos tener, Señor, la enseñanza de tu palabra, orar con los hermanos y presentarnos delante de ti, reunirnos como siempre. Aunque el enemigo no quiera, Señor, estamos
estamos contigo y estamos por ti. Señor, reunidos y confiando en ti. Gloria a Muchas gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, Señor, por lo que vas a hacer, lo que estás haciendo a través de esta pandemia, Padre Santo. Nosotros no lo entendemos, pero tú, Señor, todo lo haces para nuestro beneficio, Padre Santo. Para beneficio de todos los que te amamos. Para beneficio de todos los que confiamos en ti, Padre. Muchas gracias por lo que vas a hacer a través de esta pandemia. Señor, danos, Señor, la paciencia, el amor para esperar en ti. Como tú dices en tu palabra, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Gloria. Amén. Ayúdanos, Señor, a estarnos quietos y a esperar lo que tú vas a hacer, Padre Santo. A esperar y a confiar en ti, que vas a hacer algo grande. Con nosotros, con este mundo, con nuestras ciudades, con nuestras iglesias, con nuestras familias. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y especialmente te doy gracias por el pastor Panizo, Padre Santo. Y te ruego que tú le des sabiduría más y más cada día, Padre Santo. Y que podamos tener una comunión perfecta, como tú dices en tu palabra, de padre a hijo. Como tú y el Padre son uno, que así nosotros podamos ser uno contigo, Padre. En el nombre bendito de Jesús, yo oro y te doy las gracias, Padre Santo. Amén. Amén, Gracias. amén. Amados, nos Gracias. estamos viendo entonces el domingo. El domingo nuestros chicos van a tener a cargo las alabanzas y no se nos arrepienten de que ya esperamos que no. Así que conéctese, invite, nos va a ver ahí haciéndonos. Tenemos unos jóvenes que aunque a veces los vemos así calladitos, se atreven a hacer cosas para el Señor, ¿verdad? Y queremos inspirarlos y yo creo que esto va a ser el principio de muchas cosas, ¿verdad? Que Dios va a hacer con nuestros chicos, ¿sí? Así que nos vemos el domingo. Dios me los bendiga y un abrazo a todos. Amén. Amén, pastor. Pastor, pastor, Buenas noches. Buenas pastor, noches. Los amo a todos. Buenas que noches. oren por mi hijo. Que esté bien. Bruni, creo que Seguiremos vamos por Víctor, es que se llama él, ¿no? Víctor, sí. Gloria a Que Dios. sigan orando por él, por favor. Ok, Amén. gracias. Yo creo que la mano de Dios está sobre él y el testimonio tuyo de hoy, aunque entré a lo último, pero glorioso. Y como dijiste, lo que falta el Señor lo va a hacer. Él va a venir a los pies de Cristo, yo lo creo. Lo que yo Amén. quiero. Como, Eso es lo que yo como mi mamá, sigo orando por él. Mi mamá, No, 20 yo- años orando para que el Señor me rescatara y lleva 22 dándole gracias por rescatarme. Yo Aleluya, oro gloria a por Dios. todos ellos. Yo oro por todos. Seguro Ok, que sí. pastor, buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Amén. Buenas Dios te noches, bendiga. pastor. Dios Saludos la a mi bendiga. hermana Buenas noches. Mayra. Seguro que sí.